Vale, pues bienvenidas todas a la tercera sesión de Laura Jova. Muchas gracias por encontrar el tiempo por estar aquí. Yo soy la Caral, la técnica de Derechos Civiles del Consell. Está también el presidente del Consell, Guillermo Chirino. Y en esta sesión pues contamos con los puntos de vista de Úrsula de la campaña Stop Ecocidio, de María de Fridays for Future y de María también de Ecologistas en Acción. Y las tres nos van a ayudar a aprofundir un poco más en los retos que rodean el activismo. Y bueno, sin enrollarnos mucho más, cosas así técnicas. Ahora lo que vamos a hacer es que las activistas se van a presentar un poco y luego entraremos en la ronda de preguntas. Y entonces durante este tiempo os voy a pedir si os podéis quitar la cámara y si podéis poner abajo del todo donde pone parar vídeo. Esto solo para los participantes y las ponentes no, o sea, las activistas no. Y Delfín tampoco. Donde pone parar vídeo, configuración del vídeo. No sé si estáis ahí, pero si vais bajando hay una opción que es ocultar participantes sin vídeo. Y entonces marcáis esta opción y ponéis vista galería. Entonces lo que va a pasar es que solo vais a ver a las tres activistas, a Delfín que va a dibujar y a mí que voy a hacer las preguntas. Y de esta forma podéis ver todo lo que se va diciendo como Delfín lo va ilustrando en dibujo. ¿Vale? Diana, eres la única que sigue con cámara. Cuando puedas. ¿Lo encuentras? Tienes que quitar, o sea, aparte de ocultar participantes sin vídeo, quitar tu vídeo. Ahora, perfecto. ¿Ya está? Sí, ya está. Perfecto, perdón. Vale, tranquila. Y ahora hemos perdido, o yo como mínimo no puedo ver a Úrsula. Úrsula, ¿estás por aquí? Sí estoy y he simplemente apagado el vídeo, pero no sé cómo No, hacer tú no esto. tienes que apagar tu vídeo. Ah, de acuerdo. Solo era para las participantes, que si no, no te ven. Vale, ahora ya está. Estamos todas. Bueno, pues os voy a pedir si os podéis presentar un poco las tres, puede empezar quien quiera, decirnos de dónde venís, de qué movimiento, qué objetivos tiene vuestro movimiento, qué impacto queréis tener en la sociedad. ¿Quién se anima primero? ¿María? ¿Alguna de las dos? Bueno, pues empiezo yo. De Fridays, vale. Pues sí, yo soy María, formo parte de Fridays for Future Barcelona, que es un movimiento joven de raíz internacional, ¿no? Que pues mucha gente lo conoce por Greta Thunberg. Y en Barcelona pues tenemos una asamblea que nació en el marzo de 2019 y bueno, desde entonces que salimos a la calle y nos organizamos de manera asamblearia y totalmente voluntaria, pues para hacer acciones protesta, para reclamar justicia climática pues delante de un caos ecológico que tenemos encima, de un sistema que está de espaldas a la vida totalmente y pues delante de también para hacer frente a un cambio climático contra el cual necesitamos acción política contundente. Y pues por eso vamos organizándonos, ¿no? Y saliendo a la calle. No te he oído, Keral, no sé si me has... Digo que muchas gracias. ¿No me oís? Ahora sí, Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Gracias, María. Que no sé si María de Ecologistas o Úrsula, ¿quién quiere seguir? Dale, Úrsula. Vale. Bueno, pues yo soy Úrsula, soy ayudante de la campaña de Stop Ecocidio en España. Hoy tendría que haber estado Maite, que es la presidenta de la campaña en España, pero bueno, estaba Pachucha y estoy aquí un poco para sustituirla y ahí a ver si os puedo presentar un poquillo la campaña, que básicamente, y por introducirla, voy a definiros un poco qué es lo que es ecocidio,
que básicamente es el daño masivo y la destrucción de los ecosistemas, es decir, un daño a la naturaleza que es generalizado, grave o sistémico, y que incluye daños culturales y climáticos también. Esta campaña, la de Stop Ecocidio, que se fundó en Reino Unido en 2017, o sea que es bastante joven, como veis, por la abogada escocesa Polly Higgins, que lamentablemente pues, falleció el año pasado, y por la activista medioambiental Yoyo Meta. Algo destacable de nuestra campaña es que somos una campaña global que solo tiene un objetivo, que es conseguir que el ecocidio sea reconocido por la Corte Penal Internacional como el quinto crimen contra la paz, o sea, a nivel del genocidio y demás. Porque la cuestión es que después de tantas décadas de activismo y de haber ganado batallas, etcétera, pues no se ha logrado que el daño se detenga, sino que la destrucción pues cada vez va aumentando. Entonces, el activismo es importante, pero si no tenemos una ley a la que agarrarnos, pues al final no va muy lejos, ¿no? Entonces, a diferencia de, en este caso, las demandas civiles, que normalmente, o sea, la ley es como si fuera una pirámide, ¿no? Y la ley civil está aquí, la ley penal está por encima. Normalmente la legalidad a nivel ambiental está en el nivel civil, que implica multas, las industrias y demás ya lo tienen muchas veces configurado en sus presupuestos. Nosotros lo que planteamos es subir un nivel más, al nivel penal, que es una persecución para que se vaya a juicio y se les encarcele, ¿no? A las personas con nombres y apellidos responsables, desde grandes dirigentes a banqueros o quien haya permitido que se produzca este ecocidio, ¿no? Y bueno, en este caso los estados que tienen mayor interés en hacer esto pues son las pequeñas naciones insulares, porque están en la primera línea de colapso climático y están sufriendo ya las consecuencias. Y Vanuatu y Maldivas, por ejemplo, pues ya han exigido oficialmente en la Corte Penal que se considere este crimen y básicamente necesitan apoyo de expertos y asistencia práctica porque son naciones que tienen muy poca capacidad económica y personal para llegar y, por ejemplo, asistir a las asambleas de la Corte Penal, etcétera. Y nosotros pues les facilitamos todo eso, ¿no? Y además pues necesitamos el apoyo público y visibilidad que da pues el apoyar la campaña, que en este caso tiene una vertiente que es la de hacerse protector de la tierra, que no solo apoya económicamente la campaña, sino que te hace, te llega un documento que firmas, digamos, cuando te haces protector de la tierra y que si eres activista medioambiental de primera línea te supone una defensa legal si tienes algún problema y vas a juicio, por ejemplo. Básicamente es una prueba inicial de que tú no eres un delincuente, sino que actúas de forma pacífica desde tu conciencia para evitar un daño, no para causarlo. Y luego aparte tenemos además abierta ahora una recogida de firmas internacional pues para ir recabando apoyos que nos ayuden pues a presionar a la hora de negociar con los gobiernos, que es un poco la fase en la que estamos también. Como por ejemplo en Francia con la Asamblea Ciudadana, Valérie Cavans forma parte de Stop Ecocidio y es la que ha promovido un poco que se empiece a mover esto allí, ¿no? Ya yo lo dejo. Vale, pues comento qué tal. Sí, me presento. Bueno, soy María García, soy de Ecologistas en Acción, que bueno, es una confederación de organizaciones a nivel del Estado español, que no, bueno, estamos también configurados a nivel de federaciones en diferentes comunidades autónomas y también en grupos locales, o sea que es un movimiento social que se construye de abajo para arriba, que tiene el enfoque de trabajo de incidir cambios estructurales desde el ecologismo social, desde una visión en que la devastación de los ecosistemas naturales está en la base de las injusticias sociales, la desigualdad, de los conflictos y de la supervivencia en el planeta. Y bueno, creo que estamos en la misma onda hoy. Bueno, pues muchas gracias a las tres, súper interesante todo lo que habéis dicho y ahora ya entramos un poco más en detalle con preguntas más concretas. Os voy a hacer una primera pregunta. ¿Cuál creéis que son los retos principales a los que se enfrenta el activismo ecologista y en especial los jóvenes activistas? Porque como hemos visto con el auge de Fridays, como nos puede decir María, ¿no? Que los jóvenes tienen un papel muy, muy relevante. ¿Qué retos son los que identificáis en este activismo?
puede empezar la que quiera y es informal, en plan debate, podéis ir colaborando. Bueno, sí que, ¿queréis que rompo el hielo? Sí, vale. Bueno, yo creo que el activismo, digamos, a nivel de retos, si vemos el activismo social, ecologista, etcétera, tiene algunos componentes que son similares, ¿no? Que es el tema de tener un proyecto emancipatorio, ¿no? De transformación de la sociedad. El eje también de la desobediencia civil, si vemos los movimientos que han conseguido cambios, luchas, conquistas sociales, siempre ha habido como estrategia la desobediencia civil. Y esto lo vemos también, por ejemplo, en los movimientos de Fridays y de los jóvenes. Aquí la componente que yo creo que también es importante es que enfrentan al mundo adulto, hombre blanco, adulto, enfrenta al poder, ¿no? Son los hijos del poder, ¿no? Y entonces está poniendo un espejo en la cara, digamos, a los padres o a los que están en situaciones de decisión de poder, que se supone que están haciendo lo mejor por sus hijos y que están bueno, señalando las contradicciones y cómo necesitamos cambios urgentes. Retos que yo veo. Hoy estamos, creo que todos somos ecologistas, o sea, al menos en Europa, si tú miras todos los políticos, partidos, gobernantes, las personas por la calle, creo que no vemos ningún negacionista de la crisis climática ni ecológica. Se han hecho declaraciones del clima, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Yo creo que a nivel de conciencia se ha alcanzado. El problema que hay es a nivel de las salidas. Y aquí es donde hay los grandes engaños y aquí es donde se pone en el mismo saco desde salidas neoliberales hasta salidas del greenwashing, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que es necesario saber cuál es el proyecto político que tenemos como activistas ecologistas y del ecologismo social, porque creo que hoy más que nunca tenemos que estar articulados con movimientos sociales con los que compartimos plenamente reivindicaciones, superar visiones reduccionistas fragmentadas del problema, o sea, estas visiones del salvemos al oso o estas visiones que son parciales. La realidad es compleja, pero no sirve reducirla. O sea, debemos hacer una reflexión compleja, pero conseguir una acción y unos mensajes claros, sencillos y que dirijan muy bien la acción política. Movilizar a las clases populares, y aquí creo que los jóvenes son clave, como decíamos, o sea, vemos que las clases populares, cuando hablamos del 1 y el 99%, que el capitalismo es un 1%, no es cierto, el capitalismo está en la sangre, nos lo han metido a través de la cultura, está en las instituciones. Tenemos que politizar a nuestras clases populares y aquí yo creo que los jóvenes, los hijos, son claves para ver que necesitamos estos cambios estructurales. Las alianzas a nivel internacional, ir hacia una agenda común proactiva, o sea, de la denuncia tenemos que ir a poner sobre la mesa cuáles son las soluciones urgentes que necesitamos y de una forma pues, muy estratégica y marcando, digamos, los ritmos y el calendario. Muy bien, gracias María. Esto justamente está relacionado con otra, o sea, una cosa de las que has dicho, el tema de greenwashing. Luego os hago otra pregunta que está muy relacionada. Si antes queréis, Úrsula y María, añadir qué retos encontráis vosotras en vuestra lucha particular y en el activismo en general. Pues yo había señalado 3 retos, sobre todo desde la lucha particular y desde lo que yo identifico estando en un movimiento, bueno, estando en Fridays, ¿no? Ahora mismo y con la crisis económica empeorada, ¿no? Después del confinamiento, el reto socioeconómico de las propias personas que voluntariamente dedicamos el tiempo a hacer esto, o sea, hacer un voluntariado es un privilegio, ¿no? Al final, porque cuando necesitas trabajar para pagarte la universidad o trabajar porque ya te has emancipado y tienes que comer, ¿no?
pues eso, si no lo puedes hacer, pues dudosa, o sea, no vas a poder hacer activismo tampoco. Entonces es un reto que yo ahora mismo creo que es súper, bueno, súper prioritario, pues eso, atajarlo, ¿no? Porque he visto a personas del movimiento que han trabajado conmigo que ahora pues no pueden dedicar el tiempo que dedicaban, ¿no? Entonces, bueno, es un súper reto y luego a nivel social también se extrapola porque como pasó en el 2008, las reivindicaciones ecologistas al final acaban quedando en un segundo plano y primero pues salvar pues eso, el día a día y después ya, ¿no? En esta lucha tan abstracta que es la lucha contra el cambio climático, contra la destrucción de la naturaleza, contra el capitalismo, ¿no? Al final, pues bueno, es complejo, ¿no? Pues ir a por ello sin resolver otras cuestiones más prácticas antes. Y también creo que tenemos un reto ahora mismo, bueno, ya lo ha comentado María, creo, con el tema de, bueno, antes lo había comentado, el tema de la distancia social y de no poder organizarnos. Esto es un dramón, o sea, ha sido un drama. Y no sé, quizá yo exagero porque también a veces soy un poco dramática, pero para mí ha sido un drama el haber pasado 6 meses sin hacer asamblea presencial a nivel de Fridays for Future Barcelona. Y eso, y el no poder vernos las caras, porque telemáticamente, oye, pues un día está muy bien y otro también. Mira, una formación de vez en cuando, pero no es lo mismo. No es lo mismo y tampoco te lo tomas igual de en serio. Es que no, es como vivir en Habbo. Yo de pequeña jugaba Habbo, este juego tan extraño en el que te creas un mundo virtual, pues es como eso, ¿no? Entonces, bueno, sí. Y luego el otro tema que para mí es muy, muy importante y creo que más a nivel personal es un reto de también enfrentarte cuando hablamos de límites de límites al crecimiento económico, ¿no? Y de, bueno, límites a la expansión capitalista que son biofísicos, ¿no? También al final nos acaba haciendo pensar en cuál es nuestro papel dentro de este sistema y cómo lo alimentamos más o menos en base a, pues, a lo que dedicamos nuestra actividad laboral o a cómo consumimos. Para mí es algo que me hace pensar mucho y es algo que siempre tengo en mente, ¿no? Pues ahora mismo, por ejemplo, tenía hambre y estaba frente a una máquina de estas de envasados y una parte de mí me ha dicho, ay, me apetece, y otra ha dicho, bueno, pues quizá no, prefiero no comprarlo. Y es una chorrada, porque simplemente, pues yo qué sé, comprarme un Kit Kat o un, ¿no? Pero al mismo tiempo sé que Nestlé o que algunas de estas empresas que me están vendiendo aquí, ¿no? Que están imbricadas en todo este sistema de producción y consumo. Y es nada, es una tontería en comparación con la lucha que tenemos por delante. Y lo prioritario son otras cosas, ¿no? Es luchar por la justicia social y climática organizada. Pero al mismo tiempo, con esta máquina de comida aquí, ¿no? Pues yo me paro a pensar qué tengo que hacer yo, ¿no? Cómo consumir. Entonces, para mí estos son los 3 retos principales ahora mismo. ¿No me oís? Ahora sí, es que como que yo creo que tarda unos segundos hasta que... Vale, sí, va un poco lento. No digo que María, que esto, lo último que has dicho, como que conecta mucho con algo que dijo Vanessa el lunes sobre la coherencia, ¿no? Que cuesta muchísimo ser coherente con todo, ¿no? Y con esto del Kit Kat es, bueno, estas pequeñas cosas del día a día que o te vuelves loco intentando hacerlo absolutamente todo bien o hay cosas que se te escapan y que al final, pues que tenemos que asumir que no se puede ser coherente absolutamente con todo, ¿no? Y bueno, es guay ver cómo que se van repitiendo cosas. No sé, Úrsula, si quieres añadir. Sí, es que además justo, bueno, que enlaza con lo del greenwashing, ¿no? Cómo trabajan desde el capitalismo para hacernos culpables siempre a nosotros como responsables de todo lo que está pasando, cuando en realidad somos los últimos y somos los pringados, como siempre. No sé, por un lado, enlazando con lo que comentaba María de Fridays, que relacionado precisamente con todo eso de la justicia social está la renta básica universal, que ahora está volviendo un poco el tema, ya empieza además, no sé si es esta semana la que viene, la campaña de recogida de firmas a nivel europeo para intentar promover la iniciativa legislativa popular en Europa, para que se reconozca esto. Y de alguna forma está relacionado, porque si tú tienes una renta básica, o sea, un dinero mínimo al mes que te permite vivir,
puedes dedicarte a hacer esto, por ejemplo, un activismo, ¿no? Como a full, sin preocuparte de si vas a poder comer mañana o de cubrir tus necesidades básicas. Y eso es también un poco a lo que nos tienen agarrados siempre, que como no te puedes permitir eso porque tienes que estar trabajando 8, 10, 12 horas al día, pues tienes que hacer eso porque si no, no comes y entonces, aunque te preocupen muchas otras cosas, no puedes dedicarte a eso, ¿no? Y al final es lo que siempre pasa de que si somos los 4 de siempre, que si no sé qué, que yo creo que esto por fortuna está cambiando, ¿no? Bueno, luego personalmente creo que la creación de alianzas en general y el trabajo conjunto pues es esencial para lograr grandes cambios a largo plazo y más efectivos. Pero volvemos un poco otra vez a lo de siempre, que las dinámicas del día a día pues nos pueden muchas veces para poder generar esos espacios de creación colectiva. Pero creo que va un poco también por ahí, ¿no? Porque al final es lo que decimos todos de alguna forma, por lo menos en el tema que nos ocupa hoy de la ecología, trabajamos por lo mismo o queremos un poco lo mismo, ¿no? Y a grandes rasgos y pues estaría bien, ¿no? De alguna forma crear ese tipo de alianzas que ya se van creando también, por otro lado, pero fíjate el Día de Acción Global por el Clima también en junio, o sea, que se hacen cosas. Y luego, bueno, concretamente para Stop Ecocidio, pues es lograr implementar una legislación pues, que realmente proteja no los intereses económicos y privados de unos pocos, sino el futuro de la vida en la Tierra. Entonces, algo que englobe eso y que no permita que haya ese margen de escape, digamos, que precisamente por esa ley civil que se escapan, digamos, muchos, que se logre parar y que realmente no les... porque ahora es una cuestión de que les compensa, que es muy dramático, pero es así, ¿no? Porque se permite causar el daño. Lo que decimos es apelar a una cuestión moral más alta, que es evitar hacer el daño, y que no se permita ya hacerlo, porque ahora se está permitido aunque luego se penaliza. Entonces es darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Y eso sería. ¿Vuelve a pasar lo del audio? Vale, ¿ha pasado otra vez? Bueno, em, pues intento ligar un poco con lo del greenwashing que habéis mencionado todas un poco. Bueno, como decís, que hay como muchas voces que hablan de ecologismo y que a veces parece que la lucha está un poco dispersa, pero no solo eso, sino que de algún modo en los últimos años también el ecologismo se ha puesto como casi de moda, ¿no? Y todo el mundo es ecologista y bueno, ver si vosotras consideráis que esta visibilización ha servido para conseguir más activistas, pero activistas reales, implicados y una conciencia real de la sociedad en general, o lo veis como algo pasajero y que incluso ha podido diluir el mensaje. Y bueno, y relacionando con lo del greenwashing, ¿qué estrategias tenéis vosotras o cómo creéis que se puede combatir el greenwashing o estos mensajes que realmente no intentan crear ningún cambio y que son más un lavado de cara o simplemente porque ahora está de moda hablar de ecologismo? Sí, bueno, comento, yo creo que bueno, el greenwashing es algo que existe desde hace décadas, o sea, desde que salió el informe de los límites de crecimiento, que ya ponía que estamos en riesgo mortal, que el problema de cambio climático era por causa humana. Así han pasado la cumbre del Río, después 25 cumbres y todas han venido dando vueltas al mismo término: economía sostenible, circular, verde. Es un greenwashing, es poner en el mercado, en el voluntarismo, en el individualismo y en la tecnología la solución a los grandes problemas que tenemos como humanidad. Entonces, aquí yo creo que lo que es importante es ver que, bueno, en el mundo activista hay gente que se acerca, pero sí que si no hay un proceso de politización o de experiencia, ¿no? Yo creo que todas hemos tenido un momento en nuestra vida en la que hemos despertado esa conciencia política, y a veces ha sido por los caminos más diferentes, o sea, ha podido ser una movilización yo en mi caso contra el Banco Mundial o porque trabajaba en temas de derechos humanos y cooperación, y otra gente pues por otros caminos, ¿no? Pero lo que es importante es despertar esa conciencia colectiva, política, de
de que son problemas estructurales, problemas sistémicos. Entonces, aquí, cuando esto te llega a nivel emocional, la gente se suele implicar más o menos en función del tiempo, pero ya te han abierto los ojos y ya, o sea, lo que queda en moda son todas esas campañas de sensibilización que van dirigidas a cambiar, como decíais, los hábitos, ¿no? O sea, cambios individuales, voluntarios, es tu problema. Estamos en un sistema corrupto, desigual, que devasta el planeta y en el que nosotros somos parte de la maquinaria, aunque no queramos. O sea, por eso el tema de la coherencia e incoherencia, cuando yo tengo 2 hijas adolescentes, imagínate, o sea, me tendría que ir a aislarme a una zona rural, en una escuela ecologista, para conseguir la coherencia. No, o sea, partamos de la base de que lo que hay que hacer son cambiar estructuras y ver que lo que se trata es de una transformación, eso significa revolución a nivel de cambiar este sistema. La cuestión es cómo lo hacemos. Y aquí es donde tenemos que ser muy prácticas, muy concretas. Nosotros podemos ir a la gente con ecofeminismo, de crecimiento, etcétera, que lo entendemos nosotras. O sea, nosotras, vale, pero para conseguir canalizar una movilización social y política para cambios estructurales, necesitamos poner sobre la mesa temas muy concretos. Y aquí hemos hablado, por ejemplo, del tema del trabajo, ¿no? Hoy en día lo que... Si antes el conflicto se podía ver como capital trabajo en la época de Marx, ahora es capital vida, y eso plantea cambiar el trabajo como lo conocíamos ahora, la repartición del trabajo, la renta básica mientras se genera desocupación en muchos sectores fósiles, es que es así, o sea, tenemos que afectarlos, o sea, no podemos reducir plásticos sin afectar a la industria del plástico, sin afectar a los grandes negocios de la gestión de residuos, sin afectar a la industria del automóvil, sectores que vienen siendo subvencionados y que transferimos dinero público a mansalva. Lo podemos ver ahora con estos rescates a multinacionales, que lo que se está rescatando son accionistas y sus directivos. O sea, otra cosa son los trabajadores. Aquí hay que apoyar las ERTEs y hay que apoyar rentas básicas o máxima protección, pero como el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Por tanto, yo creo que puede ser una moda en función de si conseguimos o no canalizar ese movimiento social y político emancipador, pero muy desde la base de la realidad de las personas. Y aquí, bueno, es el gran reto que tenemos, ¿no? Pero sí creo que en el punto, en la COVID y en las grandes crisis es donde nos estamos jugando las salidas o las involuciones. En el 2008 la salida fue más mercado y rescates, socialización de pérdidas. Estamos viendo lo mismo multiplicado a la enésima potencia. Es el momento, y creo que tenemos 1 año o 2 para plantear cambios fuertes, porque nos va a venir una crisis económica social brutal, ya no de la COVID, sino de la gestión neoliberal que se está haciendo de la crisis. Si queréis, voy yo porque María no sé si ha tenido un percance. Bueno, personalmente sí que creo que esta visibilización del ecologismo como una moda ha servido para conseguir más activistas, ¿no? Y una conciencia real, porque es más, yo diría que se ha generado la conciencia más real hasta ahora en la historia, probablemente, porque estamos hablando de que las personas más jóvenes somos las que vamos a vivir en primera persona todas las posibles consecuencias del desastre climático que se está hablando desde hace décadas. O sea que por primera vez en la historia sí parece que va a haber una generación que se va a comer el marrón. Y cuando eso pasa, ya no estás tan a gusto sentado en el sofá viendo la tele. Entonces, claro, la gente se tiene que mover por inercia. Quiero decir, es que al final
da igual en qué país esté por lo que estamos hablando, porque te va a tocar de una manera u otra, más o menos, y entonces es cuando se empiezan a generar otras dinámicas. Lo bueno es que se suma mucha gente a cosas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y que por otro lado se generan dinámicas nuevas y, ¿no? y se renuevan también las fuerzas, y todo eso es importantísimo porque es lo que hace que no se estanque también todo esto que hablamos de que hay cosas que se alargan tanto en el tiempo que parece que se diluyen, y esto pues también es un impulso, lo veo como algo positivo. El problema, claro, es que como el contador sigue corriendo, cada vez es más apurado, ¿no? Y ya uno se desespera porque no sabe cómo hacer llegar el mensaje. Entonces, bueno, yo dudo que se diluya, solo puedo imaginar que va a seguir creciendo. Y en cuanto al greenwashing en concreto, pues, en fin, bueno, el otro día leí un artículo en el diario.es justo de Andreu Escrivá, que ha publicado un libro sobre el tema y que decía eso, ¿no? Que el capitalismo verde y amable pues viene muy bien porque pensamos que somos buenos ciudadanos verdes, pero no se cambia lo esencial. O sea, no se trata de comprar un coche eléctrico, por ejemplo, en vez de gasolina, sino de cambiar el modelo de movilidad, por ejemplo. Entonces es un trabajo tan grande que yo entiendo que a la gente a veces le abrume, y que con los plazos tan cortos con los que se trabaja en política es muy difícil. Pero es lo que hablamos, ha llegado un punto en que, les guste o no, y desean del signo político que sea, se tiene que trabajar por algo que va más allá de eso. Entonces, ahí está un poco el problema, ¿no? ¿Cómo conseguir eso? No sé, por eso nosotros en principio en este ecocidio planteábamos lo de la ley del ecocidio, porque nos parece algo que es relativamente sencillo, es muy factible y que sí que puede dar una cobertura legal a nivel internacional que ayuda a desarrollar luego las luchas locales, pero con una base legal de protección de fondo que no solo sirva para un país, sino que sirva para todos por igual, ¿no? O sea, que es un poco la idea en la que trabajamos. Bueno, es que lo han dicho todas mis compañeras súper bien, pero yo creo que, pues, bueno, añadir que frente a esta dificultad, ¿no? Porque es verdad que cuando te choca la realidad climática y no solamente la realidad climática de el planeta, estamos agotando los recursos del planeta o el planeta se está calentando. Ese es como quizá el primer susto que nos dimos los jóvenes que no estábamos concienciados, ¿no? O sea, el que esto explota, ¿no? Un poco esa sensación ¿cómo se le de ansiedad, eco-anxiety, ¿sabes? De ansiedad ecológica. Pues un poco eso, ¿no? Pero es que luego va mucho más allá, porque te das cuenta de la interconexión entre luchas y empiezas a escuchar relatos de personas que en primera persona viven la explotación de la naturaleza y la invasión de su vida, ¿no? De sus espacios de vida, ¿no? Como las comunidades indígenas en Latinoamérica o en países africanos, bueno, yo qué sé, sobre todo en países del sur, ¿no? Aunque aquí también hay muchos movimientos de resistencia, pero bueno, lo sientes, ¿no? Y dices, pues aunque quizá algún día Fridays muera, o aunque quizá algún día esta organización o este movimiento no exista, yo seguiré, o sea, mi conciencia, ¿no? Ya se ha despertado, entonces hay algo en mí que, bueno, este sentimiento no va a desaparecer, ¿no? Lo que sí que a veces, sí que quizá tendemos a caer, y la COVID ha afectado, bueno, he hablado con gente, lo digo por eso, porque por las experiencias y dentro del movimiento, noto que ha afectado esta idea de no podemos hacer nada ya. O sea, y esto sumado al factor tiempo, de nos quedamos sin tiempo, no podemos hacer nada, esto es demasiado grande. Y claro, eso, frente a esto dices, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo luchando para algo que no tiene sentido o disfruto del capitalismo mientras viva? ¿Sabes? O sea, o sea, hay una mentalidad que, o sea, hemos llegado a pensar así, bueno, yo no sé si he llegado a pensar en disfrutar del capitalismo, pero que algo se te pasa por la cabeza, ¿no? En este sentido. Entonces, claro, frente a esto, yo creo que lo único que nos queda son los cuidados. O sea, y entre todas, ¿no? Con nuestro movimiento o nuestro colectivo, lo que sea, el disfrutar de la lucha, el disfrutar de cooperar, el disfrutar de construir juntas, de pensar en un mundo mejor, de debatir. O sea, yo con mis compañeras, los momentos que me llevo de reflexión, de estar juntas, de cuidarnos, eso, de verdad, o sea, no hay cosa que me haya llenado más en mi vida. O sea, entonces, es que frente a todo el caos, solo nos queda lo social, ¿no? Por eso
en la COVID nos va tan mal, pero sí, sí. Gracias, María. Además, bueno, de algún modo ya empiezas a responder la siguiente pregunta que os quería hacer. Ya por lo que habéis dicho se deduce un poco como esta lucha no es individual, o sea, primero de todo es sistémica, ¿no? Tenemos que poner el foco en las estructuras y además no lo vamos a hacer solas con el KitKat, lo vamos a hacer conjuntamente, colectivamente, pero luego ya con lo que decía María, hay un desgaste y no siempre se puede conseguir que una campaña perdure en el tiempo, entonces lo que quería saber es qué estrategias tenéis en vuestros movimientos para intentar combatir esto, ¿no? Como la implicación de los miembros, cómo hacéis para que la gente no se desgaste cuando, sobre todo con los picos mediáticos que hay, ¿no? Ahora un tema súper importante y al cabo de poco ya no lo es y hay gente que a lo mejor se implica mucho un tiempo, luego no, o que se frustra o que se desilusiona, ¿no? Así que sí, ¿qué cuidados tenéis en vuestras organizaciones para conseguir que la gente permanezca y siga creyendo en esto y siga creyendo que lo puede conseguir? María o Úrsula. Dale, María, sí, dale. Dice que tú. Vale, ahora. Sí, hombre, en nuestro caso concreto de Stop Ecocidio es que la campaña es tan reciente, porque bueno, se formó en 2017 y en España llevamos un año, poco menos de un año de hecho, trabajando así en serio, digamos, que tampoco podemos decir mucho, ¿no? No tenemos mucho como para decir, ni nos hemos cansado, ni... No, ahora estamos recogiendo un poco gente que se interesa y demás. Pero bueno, personalmente sí que le daría quizá un poco la vuelta a la pregunta y es que cómo podríamos hacer que las campañas no tuvieran que extenderse tanto en el tiempo, ¿no? O sea, sino que lograran ese objetivo pues lo antes posible para poder seguir avanzando en otros asuntos, ¿no? Y es que el problema es sobre todo una cuestión política y es que mientras nuestros gobernantes no legislen para proteger realmente la vida en la tierra en lugar de los beneficios privados de ciertas empresas, pues nosotros presionaremos para que eso se haga efectivo, pero no vamos a lograr mucha efectividad a largo plazo, ¿no? Por eso en nuestro caso apuntamos a la cúspide de la pirámide de la jurisdicción universal, porque de momento es la única que puede dar una cobertura a nivel internacional. Porque el problema es eso, que las pequeñas luchas al final a veces se alargan tanto por problemas burocráticos y por problemas legales. Entonces, si eso se ataja de raíz, eso ya es un tiempo precioso que ganas para poder seguir trabajando en otras cosas o arreglar ese daño que ya se ha cometido. Entonces, bueno, es un poco, es difícil, o sea, yo creo que nadie tiene la respuesta, ¿no? Pero, porque además muchas veces precisamente el queme personal y tal viene precisamente porque se trabaja matacaballo, las cosas son de hoy para ayer, el trabajo a largo plazo es muy difícil porque no te da tiempo, ¿no? Porque se necesita toda una reacción muy inmediata y demás para conseguir ese efecto, entonces yo creo que eso también es lo que quema. Entonces, no sé, es muy complicado. No tengo una respuesta, es lo que puedo aportar, ¿no? Que sobre todo el tema burocrático y legal es una gran traba y que si se solucionara parte de eso creo que se podría ganar un tiempo importante. Sí, comento. Bueno, yo creo que, como dices, es la gran respuesta que no tenemos, ¿no? O sea, yo creo que lo fundamental para que un movimiento, yo creo que diferenciaría, una cosa es el movimiento social y otra cosa es una campaña. Entonces, yo creo que como movimiento lo que tienes que tener muy claro es cuáles tus principios políticos, dónde te sitúas, ¿no? Y que la gente que esté sienta la pertenencia a este movimiento. Y en esto yo creo que fundamentalmente es con estos principios y visión política y cuál es el proyecto que tienes por delante, ¿no? Aquí también tiene que ver el tema de los liderazgos, de la organización, de ver cómo en un mundo volátil no puedes tener estructuras pesadas, burocráticas como tienen las instituciones de los gobiernos, y yo creo que tenemos que tener también
pues eso, el aspecto de las relaciones sociales. O sea, como decías, la gente está en los movimientos no para sufrir más de lo que ya tenemos que sufrir, sino para compartir. Y yo, en los años que llevo en las luchas, para nada me siento o sea, hay gente que te dice, pero ¿cómo puede ser? Has abandonado y tus hijas y no sé qué. Yo creo que cuando tienes un objetivo en la vida y lo compartes con mucha gente, yo creo que eso te da un sentido que además hace trascender y no quedarte en los pequeños problemas del día a día que muchas veces... bueno, que yo creo que meterte en estas movidas a mí me ha aportado más a nivel personal que no perder. O sea, que en este sentido veo también los referentes, las Madres de Mayo, o sea, día a día ahí la perseverancia, ¿no? El valor de que nadie las ha obligado, es la perseverancia porque tienes un motivo de lucha que no puedes dejar. Claro, eso seguro que han tenido conflictos en los movimientos, seguro que han tenido, y esto yo creo que lo fundamental es trabajarlo a nivel interno, con mucho diálogo, con liderazgos positivos, también sabiendo que cada uno ocupa su lugar, no todos tenemos que hablar en medios de comunicación, no todos tenemos que pintar campañas, o sea, cada uno tiene que encontrar su espacio y sentirnos un colectivo, que vamos todos a una. También porque la gente tiene en momentos de su vida tiempos diferentes, ¿no? Y en el tema de las campañas, ahí sí que yo creo que tenemos que ir a campañas. Claro, Stop Ecocidio ya es una campaña muy concreta, entonces eso es lo que tenemos que hacer, campañas muy concretas que entienda el conjunto de la población, con lenguajes de la población vinculadas a sus necesidades, y aquí es donde tenemos la gran brecha, donde tenemos que encontrar cuáles son esas brechas que pueden hacer de palanca de cambio. O sea, no podemos cambiar todo a la vez, pero sí podemos encontrar, y sobre todo yo creo en el momento en que estamos es especial para encontrar esas campañas que sitúen cambios en la sociedad, ¿no? Pregunta ya un poco más diferente. No, ¿sí me oís esta vez? Sí. Es un poco distinta y la pregunta es, ¿de qué modo creéis que el movimiento ecologista se ha ido nutriendo con la aparición de otras luchas, ¿no? Por ejemplo, pues del feminismo, del anticolonialismo, antirracismo, cómo se ha incorporado al ecologismo? Y incluso cómo lo incorporáis vosotras en vuestros movimientos, si lo consideráis un input valioso o no. Bueno, yo pienso que sobre todo del feminismo nos llevamos, o sea, recogemos parte de la estrategia bueno, de haber sabido hacer muchísimo, de haber progresado muchísimo. Este es el progreso de verdad, no el capitalista, de haber progresado muchísimo en lo que es, bueno, pues los derechos, ¿no?, de las mujeres o personas identificadas, ¿no?, con el género femenino. Entonces, bueno, creo que sobre todo utilizando una estrategia de la no violencia. Y eso, pues movimientos como Fridays, bueno, se basan en eso, ¿no? En la protesta pacífica, en la no violencia, en el intentar hacer pedagogía, ¿no?, del cambio que queremos, o sea, no solamente protestar, que también es muy importante a veces enfadarnos, perdón, estoy con el móvil, es muy importante a veces enfadarnos y bueno, salir a la calle enfadadas, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy importante saber dónde estamos, en qué momento, que no todo el mundo nos entiende, que tenemos que hacer pedagogía, y en el caso del ecologismo, mucho más que con el movimiento feminista, ¿no? El tema de la pedagogía, yo creo, en estos momentos, o sea, creo que todavía hay mucho más desconocimiento de ciertos conceptos claves en el ecologismo, ¿no? Y yo pienso que de los movimientos antirracistas nos llevamos la experiencia de lucha y también mucho la experiencia de entrega, ¿no?
pues eso, el ver bueno, a ver, movimientos antirracistas, yo ahora estaba pensando concretamente en luchas indígenas, que también considero parte del movimiento antirracista, ¿no? Pero bueno, es mucho más amplio. Sí, a ver, me he liado un poco ahora, perdón. Sí, perdón. Es que tenía como dos conceptos. Del feminismo había apuntado la estrategia y del antirracismo o anticolonialismo había apuntado el discurso emancipador, en el sentido de emanciparse de un sistema que no solamente es depredador económicamente, sino que también ha creado una cultura, ¿no?, del querer más y más, ¿no?, del individualismo. Y creo que hay muchos movimientos antirracistas que tienen un discurso muy diferente y ya pensando en más pues, movimientos de Latinoamérica y demás, el tema del buen vivir. Porque crean un discurso muy distinto al relato capitalista y creo que eso es muy poderoso utilizarlo también en nuestros movimientos, ¿no? También como el lema de otro mundo es posible, ¿no?, del movimiento antiglobalización, pues un poco así. No sé si me he explicado. Es que para mí es la pregunta más difícil, sinceramente. Pero bueno, a ver si mis compañeras me ayudan. Bueno, yo creo que añadir simplemente, yo creo que los primeros ecologistas que yo conocí fueron los indígenas y los campesinos en América del Sur y son los primeros que han luchado contra la devastación del planeta. O sea, yo creo que para mí estas luchas, también pondría la antimilitarista, son luchas, en realidad el sistema se basa en la desigualdad, en la opresión y en la devastación del planeta. Y esos ejes están entrelazados, ¿no? Por eso son luchas que tienen que ir sí o sí de la mano. O sea, para mí no tiene... De hecho, para mí el ecologismo sin el capitalismo no tendría sentido. O sea, para mí la economía es un concepto mucho más amplio que esta visión reduccionista de ciertos poderes económicos que se están forrando en base a la destrucción de nuestras vidas, ¿no? Por tanto, bueno, para mí son esos efectos colaterales que llaman, ¿no?, del capitalismo, que es la desposesión y el racismo, todas estas externalidades que se llaman, que son la base de lo que defendemos y lo que tiene que estar en primer lugar, ¿no? Por tanto, yo creo que justamente enlaza muy bien las demandas ecologistas con las demandas feministas, antirracistas, etcétera. O sea, están totalmente imbricadas. Sí, o sea, yo creo que aquí lo que tenemos que ver es cuáles son los puntos que para mí son dos. O sea, el capitalismo, su poder, no tanto su crecimiento económico, su poder, porque el capitalismo está en crisis y su poder se está concentrando y ampliando en nuestras instituciones, en los poderes financieros y tienen como dos mecanismos básicos para ampliar su poder, que son la generación de la deuda, el sobreendeudamiento, y en esto los países del sur son los primeros que vienen luchando y son los que a través del mecanismo de deuda se ha desposeído de las tierras, de los medios de vida de las poblaciones del sur. Y el otro es los combustibles fósiles. Aquí hemos visto cómo toda la hipermovilidad, hiperproducción y hiperconsumo está basado en la adicción al petróleo, y con la COVID todo esto se ha parado y quieren que sigamos manteniendo esta ficción que es en base a la deuda, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ir viendo cuáles son ejes de articulación de estas luchas. O sea, creo que es lo que hay que intentar ver, cuáles son campañas que nos articulan en luchas que son comunes. Y yo, perdón, pero añadir que he hecho el comentario de las comunidades latinoamericanas porque lo tengo muy presente desde que empecé a movilizarme con Fridays y demás, porque cada vez he ido conociendo más, ¿no?, de esta realidad en el otro continente. Pero también, obviamente, ¿no?, movimientos antirracistas aquí, ¿no?, de gente que está aquí pasándolo muy mal, dentro de las ciudades, pues sufriendo segregación todavía, ¿no?, segregación,
incluso, y en el campo, toda la cuestión de los temporeros y los trabajadores que vienen aquí o sea, no son ni considerados ciudadanos y están trabajando en trabajos que son esenciales, ¿no? De producción de comida, o sea, todo esto y es resultado de esta deuda que genera el capitalismo. Entonces, nada, que había comentado lo del, ¿no? Las comunidades latinoamericanas, pero aquí lo vivimos también de primera mano, simplemente que no quedara como algo que está fuera, ¿no? Y no aquí, pero bueno. Sí, o sea, pues eso, siguiendo en la línea, ¿no? Pues es que es evidente que las raíces de la destrucción de la naturaleza, o sea, del ecocidio, pues están estrechamente entrelazadas con la injusticia generalizada, pues como las que hablamos del feminismo, del colonialismo, del racismo y etc. Y sobre todo pues con la profunda incomprensión de cómo funciona realmente el mundo vivo. Y es que vamos, más de 2000 años de pensamiento dualista tipo espiritual versus terrenal, razón versus naturaleza, que nos han llevado a una mentalidad de separación tan profunda que un pequeño número de personas en el mundo se siente capaz de tratar tanto a la naturaleza como a otras personas como un recurso infinito. Entonces, claro, la mayoría pues, ha sido subyugada y bien les ha lavado el cerebro para que se considere pues este estado de cosas como inevitable, incluso en algunos casos como deseable, que es lo que hablamos, pues la explotación de las personas en un nivel de trabajo que proporciona a otros pues sus beneficios y el no tener que preocuparse por darles derechos que implican un gasto también económico, social, Desde estos temas, por ejemplo, pues que hablabais antes también, habla mucho de Yayo Herrero con el tema del ecofeminismo, que básicamente pues una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva el movimiento ecologista se ha nutrido de todos los movimientos oprimidos, yo creo, y que de alguna forma siempre están ligados porque luchan por acabar con injusticias y desigualdades, ¿no? Entonces, nos guste o no, o nos demos cuenta o no a veces, porque igual en la historia pues ¿no? Eso ha pasado, que a veces parece que van completamente separados y acaban juntándose, pues porque a veces nos cuesta romper dinámicas y modelos de pensamiento y hasta que nos damos cuenta de que en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? A veces nos faltan las palabras, nos falta encontrar el punto de unión, pero está ahí. Cuando hay una opresión, hay algo en común con el resto de oprimidos. Entonces, para mí tiene una relación directa con todo este tipo de cosas. ¿No? Sí, sí. Y ya, por terminar, os hago la última pregunta y ya damos rienda a que los participantes que están aquí, si os quieren preguntar más cosas. Bueno, es un tema que también ya ha salido, ¿no? Que es el de justicia ecológica o climática. Al final, para que la vida sea sostenible, habrá que renunciar a ciertas comodidades, a ciertos privilegios. Es evidente que no todo el mundo puede vivir como vivimos en algunos países. O sea, para que eso fuese posible tendríamos que tener pues, muchas más tierras y no se trata de eso. Y bueno, y por otro lado, que las consecuencias de esta crisis, ya diría sistémica, pues que no pone a las personas en el centro, pues no afecta a todo el mundo por igual. Ya es algo que también Úrsula has mencionado con las islas del Pacífico y tal. Y quería saber pues cómo incorporáis esta visión de justicia ecológica o climática, por así decirlo, en vuestras demandas. De decir, habrá gente que tendrá que renunciar a más, o sea, hay que renunciar, ¿no? a algunas cosas porque hay un coste detrás. Entonces, ¿cómo incorporáis pues esta realidad? Bueno, yo creo que ahora con la COVID hemos aprendido a lo que es la renuncia, ¿no? Y hemos visto que muchas cosas nos sobraban, o sea, que no era necesario irse de vacaciones a 1000 kilómetros, 2000, que no era necesario, o sea, que un montón de cosas son prescindibles. O sea, primero desdramatizar. Muchos de nosotros, yo ya soy más mayor que vosotras, y hemos vivido con un consumo de energía y materiales muy inferior al actual, pero no porque nos faltaran cosas, sino porque el mundo de hoy casi no es tanto el usar y tirar, es que el consumo que necesita el capital, el consumo y el desecho que necesita un ritmo que casi está más preocupada en innovar para desechar, o sea, le interesa más desechar, ¿no? Para que te cambies del móvil, te cambies de coche, te cambies... Entonces,
claro, está totalmente desquiciado en estos momentos. Entonces, yo creo que la COVID lo que nos ha enseñado es que hay cosas que son necesarias. O sea, yo creo que hemos cambiado de sociedad, aunque se quiera ocultar desde la clase política, ¿no? Con el tema de la V, la reactivación y todo esto. Hemos pasado de la sociedad del hiperconsumo, hiperproducción, a la sociedad de las necesidades. Y aquí es donde se abren las grandes preguntas hoy en día, en la crisis brutal, la recesión económica a la que nos enfrentamos, se abren las preguntas: el papel del Estado, qué necesidades son básicas, esenciales, cuáles son los sectores económicos estratégicos, no solo en la situación actual, sino además con la crisis climática, con el declive de combustibles fósiles. O sea, esa es la oportunidad para replantearlo todo en el tiempo que tenemos ahora, con una economía que se ha hundido y donde nos están diciendo que tenemos que salvar a multinacionales fósiles en lugar de a las personas. Por tanto, yo creo bueno, ahora me he liado, no sé cuál era la pregunta, pero que sí, o sea, podemos vivir con mucho menos. El estilo de vida europeo se dice, ¿no?, que son 4 planetas, un consumo de 4 planetas. No es que no haya planeta B como una cosa de futuro, es que los 4 planetas significa que mucha otra gente está sin medios de vida mínimos para vivir dignamente, no solo en los países del sur, sino también en nuestras sociedades. Entonces, no se trata de más producción y más consumo, es que tenemos una serie de recursos, como podría ser las viviendas, que están en manos de especuladores y de fondos de inversión, cuando tendríamos que recuperarlo simplemente con una legislación que regule el precio de alquiler. O sea, tenemos recursos para todos. El tema es que hay que cambiar y hay que regular y hay que hacer, bueno, hay que ponerse en la situación de que estamos en una emergencia y que la solución, la salida, tiene que ser planificada. Solo podrá venir guiada por las políticas. Y la COVID nos ha mostrado cómo los gobiernos, cuando hay un problema de salud, son capaces de ponerse de acuerdo para, aunque muchas cosas no, pero sí que lo digo porque muchas veces nos ponen excusas, que si las competencias, la burocracia. Cuando hay una situación de emergencia, los gobiernos tienen que responder y es lo que tenemos que exigir, ¿no? Vale. Bueno, el caso de Stop Ecocidio, pues apelamos otra vez de nuevo a la justicia universal, porque precisamente puede dar cobertura a todas las realidades de forma igualitaria, pues a nivel global, desde el más alto nivel legal posible que existe ahora mismo a nivel global, que es la Corte Penal Internacional, porque esto además permitiría que los países que están sufriendo ecocidios de manos de otros países pueden pararlo, incluso aunque los países que le están ejerciendo ese daño no hayan ratificado el Estatuto de Roma, que es el que rige la Corte Penal, porque mientras los que lo sufren lo hayan ratificado, ya pueden perseguirlo y pararlo en su país. Y eso es lo más importante, porque la mayoría de los países que lo están sufriendo son países, como hablábamos, del sur, o con menos recursos, que precisamente son los más interesados también en apoyar esto para evitar que por fin los países ricos dejen de causar ese daño, ¿no? Entonces, para nosotros la justicia climática es todo lo que se puede imaginar y lo que comentaba María y mucho más, y en concreto trabajamos por esa igualdad legal que creemos que puede dar esa cobertura para igualar el juego político, más que nada, porque ellos no tienen ahora mismo esa igualdad política, ¿no? Están supeditados al Banco Mundial y a otra serie de cosas que les ponen líneas rojas que al final permiten que se produzcan este tipo de daños, ¿no? Entonces, bueno, esto va un poco más arriba y entonces podría pararlo, ¿no?, de alguna forma también. Nada es infalible, todo habrá que trabajarlo, eso no es de hoy para mañana, pero es muy factible, ¿no? Por lo menos empezar a trabajar a ese nivel. Pues bueno, la verdad es que el concepto de justicia climática para Fridays ha sido desde el inicio esencial en el discurso. O sea, incluso dentro del movimiento, a nivel Barcelona ahora mismo hablo,
bueno, a nivel estatal también, hemos discutido lo que es el concepto de justicia climática y hemos aprendido también lo que es, porque pues muchas en nuestros inicios no lo teníamos en ¿no? en nuestro vocabulario, ¿no? Este concepto. Entonces, bueno, es súper importante porque al final, justicia climática, al principio yo me acuerdo, pero muy al principio, que nos lo preguntaban y nosotros lo relacionábamos inicialmente con justicia para el mundo natural que está siendo explotado, ¿no? En ese sentido, devolver de ayudar a la naturaleza como si fuese todavía algo un poco ajeno, ¿no? Pero también por este dualismo que tenemos integrado, ¿no? A nivel cultural, cuando realmente vas avanzando en el movimiento y al final justicia climática, que es lo que implica el concepto y nació con este significado ya, aunque climático parece que solo se refiere al clima como algo ajeno, ¿no? Pero implica pues toda este sanar naturaleza y sanar personas que están siendo muy afectadas por un sistema que es explotador y que busca más y más y más sin pensar en las externalidades. Y bueno, y justicia climática tenemos que tener justicia climática dentro de las ciudades, porque no es normal que las personas que menos tienen vivan también en barrios que son mucho más vulnerables, que son mucho más insalubres. Eso también formaría parte de la justicia climática, pero igual que dentro de las ciudades tenemos estos problemas, a gran escala, ¿no? Justicia climática también quiere decir pues hacer frente a la deuda global entre países del norte y países del sur, que sí que son pues un poco, el 20% de... ¡Uy! Perdón, que se me va la luz, que estoy en la universidad. Perdón, ¿eh? Un momentito. Ay. Vale, perdón. Es que se me va la luz porque es automático. Bueno, eso, que tiene como, es que la justicia climática implica muchas cosas, ¿no? Pero que al final también pensamos en justicia planetaria, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el sistema internacional, qué países están beneficiando más de la explotación de recursos, qué países están siendo desde hace décadas, incluso desde los inicios de la colonización, ¿no? Pues eso, expoliados, ¿no? Y los están pues arrancando todo y dejándolos en la miseria, con la creación de conflictos que eso conlleva. O sea, un poco es que para mí es muy grande, o sea, implica muchísimas cosas este concepto y al final es, para mí, emergencia climática, solución siempre con criterios de justicia climática. Y si no entendemos el concepto, tampoco sabremos qué soluciones tenemos que dar, porque las soluciones no son de una economía verde, de una economía circular, de una economía de los coches eléctricos y de una economía de un consumo diferente, sino de una economía que piense radicalmente en cómo sostener la vida y no cómo sostener el capital. Entonces, es súper transversal y es macro concepto. Pero bueno, sí, no digo nada más. Bueno, pues hasta aquí nuestras preguntas. Muchísimas gracias a las tres. O sea, ha sido súper interesante todo este debate. Y ahora pues le pediría a los participantes primero que os podéis quitar la opción de quitar cámara, o sea que pongáis vuestra cámara si queréis todos, porque así nos vemos un poco las caras. Y os invito a participar y a hacer preguntas. No sé si también habéis podido ver un poco lo que está haciendo Delfín, que es la ilustradora, que está haciendo un trabajazo apuntando todo este contenido. A lo mejor podéis poner la opción en su pantalla de fijar vídeo un momento para ver lo que ha hecho, si queréis. Y nada, y ya pues eso, que os animéis a preguntar cositas. Si alguien no se atreve a preguntarlo en voz alta, también lo podéis preguntar por el chat y lo vamos a leer. No os preocupéis por eso. Yo de mientras tengo dudas, entonces si queréis hago la primera pregunta y ya luego pasamos a otro participante. Bueno, de hecho tengo como 3 preguntas y de hecho una es para cada ponente, porque se me ha ido ocurriendo mientras hablabais. La primera es para la compañera, para Úrsula de Cocidio, y me gustaría conocer un poco, has hablado sobre todo al inicio de toda la tramitación para poder hacer incidencia a nivel judicial y pasar esta ley, o sea, para modificar la ley.
me gustaría conocer un poco el estado de la cuestión actual, en plan, cómo está ahora, qué pasos faltan, sobre todo para conocer también nosotras como entidades de tercer sector, qué podemos hacer para darle soporte. Sí, actualmente, bueno, a nivel internacional hay como una docena de países así que ya tienen legislado el ecocidio o como tal con la palabra literalmente o parecido a nivel penal, con lo cual quiero decir, no es que empecemos tampoco de cero. Por otro lado, el ecocidio lo recuperó Polly Higgins de la década, o sea, de cuando la guerra de Vietnam, porque en realidad ya se propuso incluirlo, pero en su día, o sea, dentro de los crímenes de la humanidad ya como constaba eso, el término ecocidio se ha recuperado de ahí, no es algo nuevo, ¿no? Pero bueno, pues ya sabemos, las potencias de entonces, Francia, Estados Unidos y 2 o 3 más, lo echaron para atrás. ¿Por qué? Porque todo esto venía relacionado un poco con la gente naranja, tenían sus intereses petroleros y como siempre pues no interesaba, ¿no? Entonces, bueno, Poli lo que hizo fue recuperar ese término para incluir algo que debería estar ya incluido desde entonces. Es un poco como recordar que eso debería estar ahí y volver a meterlo. Bueno, que nunca llegó a estar, ¿no? Ahora mismo, concretamente, hay 2 países que abanderan un poco el tema, que son Vanuatu y las Maldivas, que son países insulares que ya están sufriendo la problemática, ¿no?, de pérdida de tierras. Hay un pequeño documental que tenemos colgado en nuestro canal que se llama From Harm to Harmony, que es del daño a la armonía, y muestra, creo que son 10 minutos, no es muy largo, y muestra un poco todo eso, ¿no? Y, o sea, es que es tan trágico como que de pronto un cementerio ya está inundado por el mar y se ha llevado los cuerpos de la gente que estaba enterrada ahí. O sea, es muy dramático, ¿no? Y ellos ya están viviendo eso y están desalojando gente de parte de las islas porque se comen los terrenos agrícolas, etcétera. Entonces, estos 2 países están abanderando un poco esta lucha, digamos, en la Corte Penal Internacional, son con los que más relación tenemos. El documento que presentamos para que se apruebe esto se está elaborando, digamos que no. Lo que nos interesaba al principio era generar este debate, hablar del ecocidio, ver cómo se podía hacer y qué interés había, y ahora ya se está trabajando a nivel internacional con un montón de abogados para para plantear esa propuesta, ¿no? Y sí que vemos factible que quizá no para el año que viene, pero sí para dentro de 2 o 3 años pueda votarse de pleno la posibilidad de que se incluya ya la ley, o por lo menos de que haya una primera votación, ¿vale? Porque, entre otras cosas, a nivel europeo también se está empezando a mover, desde la Asamblea Ciudadana con el clima en Francia, los belgas, los verdes, el Partido Verde de los belgas en Bélgica ya están también moviendo este tema. Nosotros en España estamos también ya intentando crear contactos con el gobierno y otros partidos políticos para por lo menos empezar a introducirlo y que llegado el momento en la Corte Penal Internacional pues haya un apoyo, porque más allá de lo que hagamos nosotros o de que algunos países interesen o no, como siempre, y esto es lo que venimos hablando, ¿no?, de los movimientos sociales, el apoyo social es muy importante. Entonces, ahora, por ejemplo, pues estamos con la campaña de recogidas de firmas, que es una campaña, digamos, abierta, no tiene fecha de finalización, es simplemente para recoger esos apoyos a nivel internacional de la gente que quiere que el ecocidio se incorpore en la Corte Penal, porque eso nos sirve también para, digamos, presionar y negociar cuando lleguemos para hablar con los gobiernos. Es decir, mira, hay tantas personas que están interesadas en que esto sea, que no somos, como siempre, no 4 locos, o que se vea que hay un apoyo social detrás. Entonces, bueno, básicamente, no sé si he respondido muy bien a tu pregunta o se me queda algo por ahí, pero sí, está un poco que se va trabajando y que aunque llevamos poco tiempo, como el tema ya viene de atrás y es en realidad muy acuciante por todo lo que está pasando, pues está yendo muy rápido. Digamos que vemos que evoluciona muy rápido. Entonces hay muy buena recepción por parte de los gobiernos en general y sí que parece que aquí a 2 o 3 cortes penales podríamos plantear una votación y de aquí al año que viene queremos tener terminado ese documento de propuesta para introducir en el estatuto.
No se lo he escuchado, Keral, pero imagino que es preguntar de si alguien tiene una pregunta, ¿no? Exactamente. Es que me sabe mal como monopolizar el apartado de dudas. No sé el resto si tiene algún comentario. ¿Verdad? Mira, el Bernat. Sí, bueno, yo empiezo diciendo que me voy a ir después de hacer la pregunta porque tengo otra charla justo ahora, pero como se está grabando, pues la voy a escuchar la respuesta y eso. Me ha quedado un poco, bueno, como el interés o la pregunta de, hemos estado hablando que eso es una cosa de interés global y que la solución pasa para ir por encima de todo, ¿no? Como decía, desde el ecocidio, pero que me preguntaba cuáles serían como los siguientes mejores pasos que se podrían hacer a nivel de legislación desde aquí, también aprovechando que en breves habrá, bueno, elecciones en Cataluña, pues me preguntaba eso, que, bueno, hacia dónde sería interesante empujar un poco los partidos políticos, ¿no? A qué propuestas concretas sería interesante pues eso, apretar un poco. Más allá de dar, bueno, lo típico de dar soporte a iniciativas internacionales y tal, pero no sé si hay alguna ley o alguna cosa muy concreta de aquí que sea especialmente flagrante dentro de todo en general. Bueno, igual es demasiado concreta y me he dado cuenta que la idea general era eso, ¿no? Que es un tema estructural, bueno, ya que es una cosa que también ya sería, pero no sé si hay alguna cosa por aquí. Y eso, aprovecho para daros las gracias, ya que tengo el micro, y ya despedirme, bueno, a los organizadores y tal. No sé quién se anima a responder a la pregunta de Bernat. María, no sé a quién tienes al lado, si es a Úrsula o a la otra María. En mi cámara tienes a Úrsula, pero no sé. No, que era una pregunta a Úrsula. Sí. O sea, hablaba de... Sí. Bueno, no sé yo hasta qué punto, o sea que yo creo que vosotros lo mismo también tenéis más que decir, porque no es solo, claro, la legislación internacional. Apelar de ahí para abajo es más fácil trabajar, pero nosotros de todas formas, ya te digo, los contactos, por ejemplo, con el gobierno que estamos empezando a tener, la idea es que más allá de que se apruebe o no en la Corte Penal esa ley, también se empieza a trabajar en los países, porque de hecho, aunque de aquí a 2 o 3 años se pueda plantear esa votación, de aquí a esos 2 o 3 años vamos contra el reloj para trabajar que la mayoría de los países se adhieran, se apruebe y se ratifique. Entonces es ir introduciendo todo eso para que a los gobiernos no les pille de nuevas, que es eso del ecocidio, que supone y que las bases sociales empiecen a funcionar precisamente para dejar ver el apoyo a esto. Entonces, a nivel nacional, o sea, estatal, también se está trabajando para intentar que igualmente y al margen de eso también se legisle a nivel penal para que se contemple el ecocidio. Y igual con el resto de países. Ahora estamos un poco eso, generando otros grupos, porque en otros países, sobre todo en Sudamérica, pues están muy activos también con el tema, pues por todo lo que les toca también allí del expolio y son grandes aliados, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco trabajarlo a todos los niveles dentro de nuestras posibilidades y seguir eso, haciendo hincapié en que lo bueno de la Corte Penal es que ningún país tiene derecho a veto, a diferencia de la OTAN, por ejemplo. Entonces, cada país, sea el tamaño que sea, el poder que tenga, tiene un voto. Eso es súper importante porque es lo que facilita también que esto pueda salir adelante más rápido. Pero eso también a la vez es un hándicap porque lo que decíamos, muchos de los países pequeños o insulares o más expuestos, que son los más interesados, son también los que tienen menos recursos. Muchas veces ni siquiera pueden asistir a las reuniones de la Corte Penal o no tienen traductores o no tienen un equipo legal detrás. Nosotros lo que hacemos en nuestro trabajo es dar esa cobertura. A nivel económico lo que hacemos y de personas es dar esa cobertura a esos países para que puedan trabajarlo, porque son nuestros primeros aliados, son los primeros que van a votar que sí, pero muchas veces no tienen esa capacidad. Entonces, bueno, es un poco eso.
Gracias, Úrsula. No sé, Marías, si tenéis algo que añadir. Si no, yo tengo otra pregunta, o no sé si alguien tiene otra pregunta para terminar. Diana, pues mira, Diana. Tienes el micro apagado. ¿Empiezo? Sí, sí, sí. Pensaba que era la última. Vale, pues bueno, va en línea el tema legislativo y el tema propuestas también de qué hacer con la política, ¿no? Y bueno, es que tengo varias, pero bueno, la primera de todas es de que es para Stop Ecocidio y ha hablado de que quiere tener contactos con partidos políticos para trabajar por el tema. Pero bueno, me pregunto, ¿qué necesita un partido político para empezar a trabajar con Stop Ecocidio y qué puede, o sea, qué requisitos, trámites hay que hacer para que un partido político pueda escuchar la propuesta de Stop Ecocidio y pueda, digamos, que incluirlo en su programa electoral ahora de cara a las elecciones del Parlamento? Que esto creo que es súper importante y además así ganaríamos mogollón o sea, ganaríamos tiempo, ¿no? Y así adelantamos faena. Ya está, una pregunta es esta. Gracias, Diana. Sí, o sea, a ver, básicamente el problema es lo que, como siempre, los partidos políticos trabajan a corto plazo, tienen 50.000 propuestas, en cuanto están en el poder todos quieren hablar con ellos y proponerles todo, entonces pues es complicado. Pero también es verdad que ahora tenemos a nuestro favor, entre otras cosas, que el propio gobierno está sacábamos adelante la ley de cambio climático y que, bueno, son, digamos, más proclives por lo menos a conversar, son conscientes de que hay una problemática en este sentido y por lo menos tenemos una vía más fácil de acceso a ellos para plantearles este tema, que se puede incluir muy fácilmente dentro de esa ley de cambio climático, ¿no? De ahí a que se haga, pues es complicado. Por eso que no, una cosa no quita la otra, que se intente trabajar a nivel nacional es siempre más complicado. Aunque no lo parezca, la Corte Penal es más sencillo de alguna manera, ¿no? Porque más allá de las siglas que siempre importan al final, quieras que no, tienes una presión internacional. O sea, en el momento en el que esto ya se está planteando, el debate internacional de la destrucción de la naturaleza, cambio climático, ya está sobre la mesa. Ya se plantean cosas, los gobiernos empiezan a tomar decisiones, empiezan a implicarse, poco a poco, más lento de lo que debería y de lo que nos gustaría, pero empieza a pasar. Entonces, bueno, yo vuelvo a lo de siempre, la presión social es súper importante, que se visibilice el tema y se hable del tema es súper importante. Por eso movimientos como Fridays for Future o Extinction Rebellion están haciendo un trabajazo a ese nivel que a mí me parece encomiable y que a lo mejor y que creo que hasta ahora quizás no habíamos conseguido desde otras asociaciones ecologistas, ¿no? Otras veces. Y probablemente sea por la premura del tiempo en el que estamos, o sea, es así. Entonces, yo creo que solo eso ya sirve para que reaccionen un poco más. Pero bueno, o sea, tampoco tenemos, digamos, la fórmula mágica para hacerlo, ¿no? Al final trabajamos un poco como se trabaja siempre, con contactos, intentando llegar poco a poco y sobre todo dándoles el trabajo hecho dentro de lo posible. Cuando tú les planteas una propuesta legal desarrollada, para ellos es más sencillo verla, ¿no? Y analizarla y trabajarla, que tener que crear un comité o un grupo que trabaje y la realice, porque además luego es gasto no solo de dinero, sino de tiempo, gente que tienes que contratar, Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El elaborar ese documento en base sobre todo a lo que se ha hecho en Francia y en Bélgica, para presentárselo al gobierno y que tengan algo en lo que trabajar y sobre lo que podamos sentarnos a discutir. Es un poco donde estamos. A nivel de Cataluña, ¿tenéis algún tipo de documento preparado para los partidos políticos de Cataluña, para que por lo menos puedan incluirlo en su programa electoral ahora estas próximas elecciones que pueden haber? Pues la verdad es que no, o sea, no tenemos nada preparado a nivel autonómico en ninguna parte, o sea, trabajar, porque entre otras cosas, nosotros ahora mismo en España somos 3 personas, ya te lo digo, y una está en Alicante, que es Maite, que es la directora de campaña, yo que estoy en Madrid y otra chica que se ha incorporado también de allí con Maite, entonces nos es un poco complicado, ¿no? Ahora, o sea,
Para nosotros lo más sencillo es pensar a nivel estatal, porque de alguna forma cubre un poco todo, pero por supuesto que estamos abiertos a si surge la oportunidad o tenemos capacidad para llegar a nivel autonómico, porque también ahora, por ejemplo, con el tema del Mar Menor, en Murcia estamos haciendo muchos contactos, porque ellos sí que estaban planteando sacar una iniciativa legislativa popular allí. Entonces, bueno, digamos que nos hemos aliado para trabajarlo un poco conjuntamente, porque vemos que sea más interesante plantearlo a un nivel un poco más grande que a nivel solo de Murcia, porque allí también lo van a tener un poco complicado, ¿no? Cómo está el panorama. Pero sí, o sea, según nos surge, pues eso, como nos ha surgido lo del Mar Menor y creando esas alianzas, abiertos un poco a la posibilidad de crear esas alianzas y trabajar a nivel autonómico o como sea para poder avanzar en una legislación, ya sea eso de una comunidad, ya sea a nivel estatal, ya sea a nivel europeo o a nivel internacional. Muy bien, gracias. Doncs hi ha una pregunta pel xat. No sé si podría, profe, una pregunta yo también, la última. Es que si no me quedo con muchas cosas en el tintero. Pero tengo una pregunta sobre todo. Bueno, és per les tres, però més especialment també per la Maria de Fridays for Future. Y son como dos preguntas en uno. De una banda es que al final del día Ay, no sé por qué estoy hablando en catalán. Una pregunta es como una de las problemáticas o retos principales del ecologismo es que no es una lucha identitaria, ¿no? Como otras luchas como el feminismo, no sé. Mi duda es, por un lado, a nivel comunicativo o a nivel estratégico, ¿cómo podemos conseguir ensanchar las bases para que la gente participe o se sienta partícipe de esta lucha sin caer, como habéis comentado en las ponencias, como en estos discursos de capitalismo verde, ¿no? Es decir, un poco con esta perspectiva de que, vale, no es una lucha que a lo mejor, entre comillas, te toque directamente, desde dónde podemos hacer pedagogía o cómo podemos persuadir a la ciudadanía para que participe. Y luego mi segunda pregunta va por la línea, ¿no?, de lucha identitaria, pero no lo es. Es un poco con esta perspectiva de que las jóvenes han sido entre comillas, las protagonistas de las luchas contra la emergencia climática en este último año, ¿no?, principalmente desde que surgió Fridays for Future. Mi duda es un poco, más allá de esta perspectiva de, bueno, es que los jóvenes no tenemos futuro, etcétera, etcétera, ¿por qué los jóvenes están siendo tan vinculados con este reclamo por la emergencia climática? En el sentido de, a nivel de legislación o a nivel de incidencia política, ¿hay que hacer alguna distinción a la hora de llevar propuestas con perspectiva juvenil relacionadas con la emergencia climática? ¿O sería el mismo cambio? No sé si me estoy explicando. Es que no sé cómo realizar muy bien la pregunta. Bueno, no sé, María, ¿cómo lo ves? Vale, intento responder a ver si he entendido bien o si soy capaz de responder, porque la última es un poco más difícil. La primera, ¿cómo aumentar la participación o bueno, ¿no?, extender un poco la necesidad de, bueno, la lucha, ¿no? Pues primero extendiendo este mensaje de necesitamos hacer algo, ¿no? Que sería un poco la alarma inicial. Que esta alarma inicial, para mí, ese es mi análisis, fue como el motor de eclosión del movimiento internacional de Fridays. Entonces yo creo que esta necesidad, no, digamos que por el hecho de que el movimiento lleve un año de recorrido y hayamos ganado, pues bueno, hayamos tenido éxito, aunque sea, bueno, varios tipos de éxito, ¿no? Mediático, también a nivel más material, pues han conseguido cosas, pero bueno, no tenemos tampoco que relajarnos, porque es que incluso nos pasa dentro de las asambleas y del movimiento, que es un poco que caemos en el tener que hacer muchas cosas como muy técnicas para mantener el movimiento y seguir con la movilización, pero ya como de manera muy, primera huelga, segunda huelga, tercera huelga, cuarta huelga, ¿no? Y como que parece que se acabe incluso un movimiento social que se acabe un poco metiendo en cosas burocráticas a veces, ¿sabes? ¿Sabes? Y eso no nos puede pasar con movimiento, porque somos movimiento. Entonces,
Primero, pues eso, o sea, tenemos que volver un poco a las vísceras estas que nos hicieron despertar en el primer momento, ¿no? Insistiendo en que estamos en una situación de emergencia climática y que no tenemos tiempo, y al mismo tiempo, pues, bueno, empoderando a la gente pues, para unirse, si quiere, a una asamblea como es la de Barcelona. Y eso, pues, solo lo podemos hacer diciendo, oye, hoy asamblea de bienvenida, vente, no sé qué. Pues las personas se animan a veces, vienen y nos dicen, ah, mira, que sois gente como yo, que sois voluntarias ¿no? y creéis en el cambio y os organizáis, porque a veces parece que detrás de la pantalla seamos bots de Instagram y de Twitter ahí publicando cosas, y no, o sea, somos gente voluntaria que en base a también las capacidades de cada una, pues podemos crear movimiento. Entonces, un poco alarmar y empoderar, ¿no?, a partes iguales en esta igualdad de participación, de decir, bueno, es que somos todas las que estamos haciendo esto y Fridays Barcelona es lo que es, pues porque ha habido personas muy buenas en una cosa, ha habido personas muy buenas en otra cosa, y hemos dicho, oye, vamos a aprovechar las habilidades de cada una para construir algo colectivamente. Entonces, tiene este papel de lo colectivo, de empoderar en lo colectivo, ¿no?, y construir en colectivo. No, creo que no es posible hacer movimiento. Y también evitando la burocracia. O sea, la burocracia, bueno, yo particularmente, la gente de la asamblea sabe que yo soy muy poco burocrática y a veces peco de ser muy espontánea, pero creo que la espontaneidad y el cambiar a veces en cosas así, porque sí, creo que es muy importante, porque si no al final te acabas como asentando en una dinámica muy de, pues eso, de organización, algo que nosotros no somos movimiento y tenemos que seguir siendo. Y la siguiente pregunta me he olvidado, que me olvido. No, igual la siguiente pregunta también era como muy complicada, ¿eh? O sea, la siguiente pregunta también es como una cuestión muy personal y es como, ahora que estoy en el Consell Nacional de la Juventud, tengo como la intencionalidad de hacer incidencia política con perspectiva ecológica, pero teóricamente por el marco conceptual del Consell debería ser con perspectiva juvenil. Y claro, me cuestiono muchísimo esta perspectiva, pues al final del día, cuando hacemos, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, cuando hacemos incidencia política con una perspectiva feminista o antirracista, entre comillas, es fácil aplicarle esta coletilla con perspectiva juvenil. No sé si me explico. Sin embargo, cuando lo hacemos a nivel de justicia climática, ¿cómo? ¿Sabes? Otra vez la luz. Pues eso, que es un poco más complicado, ¿no? Porque al final el ecologismo es como que está siendo como muy empoderado como movimiento social por las jóvenes, por esta concepción de nos roban el futuro, etcétera, etcétera. Sin embargo, a la hora de otorgar soluciones, no son necesariamente única y exclusivamente juveniles. No sé si me explico. Sé que es complicado, pero... No sé, quería conocer tu opinión, no sé. Sé que no hay una respuesta... Ya, no. A ver, aparte yo siempre hablo desde la opinión y la experiencia personal en el movimiento, entonces... Pero sí que en este sentido creo que como Fridays Barcelona, por ejemplo, y a nivel estatal yo creo que también, hemos trabajado siempre mucho en red, no sé cómo decirlo, bueno, fent xarxa amb altres col·lectius que son adultos. O sea, de hecho, nosotros nos metimos en la xarxa de Movimientos para el Clima y todos eran adultos. Y ha llegado un momento en el verano, cuando estábamos preparando el 25S, que decíamos, ¿dónde está la gente joven? O sea, ¿dónde está? ¿Sabes? Y de hecho, para este 25 hemos intentado contactar con sindicatos jóvenes, con colectivos jóvenes, ¿no? Que todavía no, nos ha fallado, ¿eh? La verdad es que nos ha fallado esta parte y nos sigue fallando, yo creo. Pero creo que es muy importante que digamos, bueno, pero vamos a ver las jóvenes cómo adoptamos esta perspectiva ecologista y cómo en nuestros colectivos, sean sindicatos, sean movimientos, sean lo que sean, intentamos hacer, pues no sé, crear conciencia, hacer incidencia política. Entonces, creo que sí que es súper importante que desde la vertiente juvenil pues adoptemos el discurso ecologista y también, bueno, pues la perspectiva, ¿no?, para hacer incidencia. No sé, para mí es muy clave, que yo creo que tú la sigues mucho, ¿cómo se llama? Esta chica argentina que tiene 21 años y es legisladora. Ofelia Fernández. Sí, Ofelia. Ella tiene una perspectiva de justicia climática muy potente, ¿no? Y de ecologismo social, yo creo. Que no tiene un discurso ecologista como tan marcadamente ecologista, pero de justicia climática, ¿no? Entonces, creo que este espíritu,
esta perspectiva, ¿no? Que la tienen muchos colectivos ecologistas adultos, tenemos que incorporarla como jóvenes, porque hay muchos jóvenes que el pensamiento ecologista es todavía como algo clasista, algo elitista, y yo para qué si no, esto no va conmigo, ¿no? Mientras que, pues yo qué sé, la lucha de clases o conceptos mucho más, no sé, pues están como mucho más integrados o en algunos movimientos pues como que hablan abiertamente de ellos y siguen esta línea, ¿no? En cambio el ecologismo todavía está como, no sé, poco explorado o como que no se confía en el movimiento, no sé. Falta trabajar en ello, yo creo. No sé si te he respondido. Sí, sí, sí. O sea, me han salido como muchas ideas súper guays. Di, María. Sí, que yo no veo, o sea, entiendo tus preocupaciones, pero lo que diría es que lleves la lucha ecologista en el espacio que estás, o sea, tú eres tú y eres un activista ecologista, y si el Consejo Nacional de la Juventud toma este eje como uno de los fundamentales, me imagino que tenéis otro, es que me parece, o sea, que la fuerza que tiene la juventud para generar cambios no la tenemos los adultos. O sea, es que no, lamentablemente no la tenemos los adultos, porque aquí hay un componente de emoción. O sea, y son los jóvenes los que están poniendo a los adultos que están en el poder contra la pared. Entonces, pues claro, es que yo creo que es fundamental el papel de los jóvenes en la lucha ecologista, pero sea en el Consejo Nacional de la Juventud, sea en cualquier espacio, me parece que es un eje vital, porque va a vuestro presente. Ya no hablo del futuro, o sea, es que va a vuestro presente. Entonces, vaya, o sea, la perspectiva juvenil en el ecologismo no me haría tanto problema, o sea, porque sois la clave de la lucha ecologista. O sea, yo creo que hoy en día nadie puede entender que seamos capaces de hacer cambios que no vengan de los jóvenes. O sea, yo creo que es básico. O sea, yo te lo digo también porque como adulta veo muy difícil a mis entornos. Todos están muy concienciados, pero es muy difícil generar activistas y gente que se implique. O sea, es muy difícil. Y los jóvenes tenéis una libertad, una fuerza, tenéis también unas circunstancias de precariedad que también limitan, pero que son la causa de las injusticias con las que tenemos que lidiar. O sea, es que la lucha es necesaria, o sea, porque si no, esas condiciones precarias no van a cambiar. Por tanto, o sea, es que ojalá, vaya, que desde el Consejo Nacional puedes hacer una labor brutal. Eso esperamos. Y Sí. disculpad, o sea, porque yo individualmente me tiraría horas hablando con vosotras sobre estos temas porque me encantan y podemos hacer un café y lo hacemos, una propuesta. Pero ya nos hemos pasado de la hora y hay como gente que ya se ha ido yendo, entonces si queréis hago la última pregunta del chat y ya hacemos la despedida, disculpad. Sí, en este caso, Sí, la Guille, pregunta. o sea, pregunta solo la primera parte del link porque sí que me sabe mal también por las invitadas y tal, porque Ah, vale, vale, es claro, ningún difícil problema. de terminar Mm, a tiempo. sí, Que, sí, sí. bueno, nada, Úrsula, que te preguntan por si hay un link por la recogida de firmas o dónde se puede encontrar como esta campaña de recogida de firmas para la legislación. Bueno, que yo os iba a decir, claro, el resto no sé, yo no tengo prisa, o sea que si queréis alargar, aquí estoy, pero bueno. Sí, os pongo ahora si queréis por el chat la web, pero vamos, si buscáis stopecocidio.es o protectoresdelatierra.org, también os sale y ahí pues tenéis todo un poco la información, tanto de lo que supone, lo que os decía el documento, hacerse protector de conciencia, protector de la tierra, que tiene pues, un documento legal que sirve para tu defensa como activista y también aportas a nivel económico a la campaña, que bien puede ser o una aportación única o bien una aportación periódica o como se quiera, o si se quiere o no se puede hacer aportación económica, se puede apoyar, por ejemplo, difundiendo, solo ya difundiendo está genial. Si tenéis capacidad de haceros multimilitaristas,
tenemos capacidad para acogeros. Y si no, también firmando la petición que os decía ahora, que vamos, nada más entrar, veréis el botón verde que pone Únete y es dejar la firma para eso, como para que os quedéis registrados como que apoyáis la campaña simplemente. Y ahí incluso si queréis podéis marcar para recibir el newsletter, el boletín mensual que mandamos un poco pues con las cosas que vamos haciendo y demás. Gracias, Úrsula. Genial. Pues yo creo que ya vamos cerrando. Se nos ha hecho un poco tarde. Muchísimas gracias a las tres. O sea, ha sido un Muchas debate gracias a interesante. vosotros. Ha sido maravilloso. Y vosotras. Nos podríamos tirar aquí debatiendo bastante tiempo. Espero que os haya servido también a las tres, no sé, para Sí, sí. ir a los otros movimientos y tejer un poco estas redes. Y nada, para los que quedáis en la sesión, también que el lunes que viene es la última sesión donde vamos a trabajar para recoger las demandas y será una sesión pues más participativa donde, bueno, os vamos a preguntar qué queréis cambiar y vamos a trabajar para tener unas propuestas, unas demandas concretas para luego poder hacer un proceso de incidencia. Y ya está. Gracias, bien hecho nada, pero Gracias. gracias a todos porque me ha gustado mucho estar aquí, conoceros y bueno, lo que está haciendo Delfín que me encanta. Sí, Estoy yo aquí quiero pilladísima. Muchas gracias, Delfín. pasárnoslo porque se ve chiquitito. A ver si lo podéis pasar. Gracias, Delfín. Sí, os pasaré todo, bueno, haremos una relatoría escrita, habrá la relatoría visual de Delfín, recursos que hemos ido recogiendo y que os pediré también a lo mejor por correo si me podéis decir algunos libros, referentes y cosas así para que todas las participantes los tengan y lo tendréis todo, así que no os preocupéis. Perfecto. Una cosa, Stop Ecocidio, ¿estáis con organizaciones como ecologistas y otras? ¿Estáis vinculados o lo digo para pasarlo? No, o sea, bueno, creo que esto no sé si lo hablamos antes de que empezara la charla, un poco entre nosotros, y es que es eso, que a nosotros una de las cosas que nos gustaría hacer en cuanto podamos es empezar a contactar con las organizaciones, sobre todo ecologistas, pero también otros movimientos que llevan tiempo ya trabajando estas cosas, pues por crear alianzas y fuerzas, básicamente, y por presentar la campaña y porque pensamos que solo el documento de protectores de la tierra para los activistas es algo súper positivo que puede ser muy útil. Entonces, bueno, pues sí que está encantada de poder, bueno, si estás en Madrid tendrás contacto, pero que si puedo facilitar, encantadísima. Sí, o sea, igual a nivel personal yo, por ejemplo, pues yo que sé, sí, de que Ecologistas en Acción o de Greenpeace o de Amnistía Internacional, o sea, como que siempre andamos todos ahí enlazados, ¿no? Sí. Pero digamos que no lo hemos hecho formalmente, que no nos hemos presentado, que no, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos gustaría hacerlo bien, pero lo tenemos pendiente, lo tenemos pendiente. Muy bien. Genial, pues Bueno. muchas gracias a todas. Gracias y nos vemos. Cuidaros mucho. Igualmente, gracias. Un Chao. abrazo. Chao. Venga, muchas gracias. Que vaya bien. Adeu. Adiós. Chao.